Tema 13. Pasos orientativos para el diseño del plan de evacuación. Lo primero que hay que tener en cuenta cuando diseñamos ya en concreto el plan de evacuación es que se diseña, se plantea y se implementan las condiciones edilicias, técnicas, humanas, organizativas en que se encuentre el establecimiento al momento del desarrollo del plan. No vamos a esperar que el edificio se arregle, que todo mejore para recién poder diseñar un plan de evacuación. Hay que tener en cuenta que una cosa es la seguridad del establecimiento mientras las personas ocupan el establecimiento o el edificio, y otra cosa es la seguridad del proceso de evacuación. Yo puedo tener un edificio bien diseñado, bien conservado, que después es complejo llevar a la práctica un proceso de evacuación. Y puede pasar todo lo contrario, donde a lo mejor tenemos deficiencias de seguridad edilicia, pero con un proceso de evacuación que puede ser acorde a la situación. Por lo tanto, esto es importante. Si las puertas abren para adentro, si los anchos de los pasillos no dan, si hay cosas que no se cumplen, el edificio tiene que ser evacuable. Tenemos que garantizar la salida de todas las personas que habitan un determinado lugar. Y en todo caso, si concluimos, si un estudio técnico, un especialista concluye que parte de estas personas, una, varias o todas, no pueden salir, entonces el edificio no es habitable. Y por lo tanto distinguimos lo que es la seguridad para permanecer dentro del edificio con respecto a la seguridad y la garantía que tenemos que dar respecto al proceso de evacuación. Porque si no acá, cuando empezamos a hablar del proceso de evacuación, empezamos a hablar de que los vidrios están rotos, de que hay gotera, de que la instalación eléctrica no está en condiciones, y todo eso que puede ser cierto, es válido y hay que arreglarlo, nada tiene que ver con que el edificio sea evacuable y deba ser evacuable. Pasos recomendados para el diseño del plan de evacuación. No necesariamente hay que seguirlos al pie de la letra, pero sin embargo nos permiten hacer un plan de evacuación un poco más ordenado. El paso número 1. ¿Quién es la empresa? Siempre tenemos que responder esta pregunta de esta presentación formal de quién es la empresa, quiénes somos, qué hacemos, dónde estamos, especialmente si se trata de presentar un documento a un organismo de control que no tiene la obligación de conocernos. Así que la presentación formal es como cuando conocemos a una persona y nos presentamos con nombre y apellido. Por lo tanto, a la empresa también en el informe hay que presentarla. Soy fulanito de tal, hago tal cosa, me radico en tal lugar, etcétera, etcétera. Paso número 2. Información de diseño del plan de evacuación. ¿De qué trata esto? La idea es dejar definida en una foto, entre comillas, foto no real, cómo es el lugar del cual vamos a diseñar el plan de evacuación, para que a futuro, cuando querramos hacer una revisión, una actualización del plan de evacuación, podamos saber y entender cómo era la empresa en ese momento. El objetivo es dejar establecido cómo era la empresa cuando fue diseñado el plan de evacuación. Y esto nos permite, a la hora de la actualización, tener un punto de partida y no empezar nuevamente de cero. ¿Qué datos puedo incluir acá? No hay un listado de cosas para incluir. Sí, por ejemplo, cantidad de personas, tipo de personas, características especiales en cuanto a capacidades especiales, que necesiten ayuda, que hoy estén, mañana no, o todo lo contrario, no las tuvimos en cuenta en este momento y que en la revisión nos damos cuenta que tenemos personas con capacidades especiales que requieren ayudas especiales en el momento de la evacuación. Aspectos relacionados a la producción, productos dentro del establecimiento, especialmente aquellos peligrosos como combustibles que son de los cuales vamos a estar escapando en caso de una emergencia. Aspectos organizacionales como ser cómo está distribuida la empresa en los turnos de trabajo, los horarios, organigrama funcional y toda aquella información que pueda tener una implicancia en el diseño del plan de evacuación. Paso número 3. Plano actualizado de la empresa. Todo un tema, el tema de los planos. Esto es casi una regla, las empresas tienden a no actualizar sus planos. Por lo tanto, necesitamos primero que nos den los planos en un formato digital que nos permita trabajar sobre ellos después en una computadora, pero después tenemos que verificar in situ dimensiones, ancho de pasillos, puertas, dirección de apertura, ubicación de puertas, anchos, etc.
tener en cuenta en este punto, cuando cotizamos al cliente, qué tipo de plano me tiene que aportar y quién se encarga de hacer las actualizaciones de plano en caso de detectar que el plano difiere de la realidad. Paso número 4. Necesitamos datos de cada sector. Necesitamos de cada sector funcional, es decir, donde hay alguna función operativa, qué función cumple esa área, qué trabajo se hace, qué actividades se hacen, qué contenido peligroso tiene dentro en relación a una posible emergencia, cantidad de habitantes propios y ajenos, características psicofísicas de los mismos, horarios de trabajo y toda aquella información que me permita posterior organizar la salida de estas personas. Paso número 5. Mapa de peligro o mapa de riesgo. En este caso, no buscamos hacer un mapa de riesgo de seguridad y higiene en el trabajo, sino un mapa de riesgo que me permita establecer dónde van a estar ubicados los problemas de los cuales posiblemente tengamos que evacuar. Por ejemplo, depósitos de productos químicos, tanques de combustible, salas de transformadores, tanque de GLP, dónde va a estar la cocina, biblioteca, archivo, laboratorio, al menos los más importantes y sobresalientes. ¿Por qué? Porque después este mapa nos va a permitir seleccionar la ruta de escape que ofrezca el menor nivel de riesgo. ¿Con qué necesidad voy a hacer pasar las personas delante del depósito de inflamables cuando tengo la opción de tener otra ruta, a lo mejor un poquito más larga, pero que ofrezca mayor nivel de seguridad? O simplemente informarle a estas personas que van a tener que pasar delante del depósito de inflamable, que se van a encontrar con el depósito de inflamable y que van a tener que seguir una ruta alternativa. Así que este mapa de peligro nos va a ayudar mucho a la hora de seleccionar las rutas. Rutas provisorias. Con el relevamiento de los sectores en cuanto a cantidad de personas y tipología de las personas y con el mapa de riesgos en nuestras manos, podemos seleccionar y dibujar las rutas de escapes o las posibles o las hipotéticas rutas de escape, porque después estas rutas las tendremos que corroborar. No hay una fórmula mágica para hacer esto, simplemente hay una cuestión de ver el plano, ver las personas y ver cómo hago para que las personas salgan lo más distribuidas posible por las distintas rutas de escape que pueda presentar la empresa. Pasos 7 y 8. Pasos de la evacuación, estructura organizativa y recursos que necesita el paso de evacuación. Acá vamos a tener que responder cada uno de los pasos del proceso de evacuación. Debemos dar cumplimiento al menos a cada uno de los 9 pasos que vimos en la teoría. Cada paso tendrá que tener su recurso y su rol, es decir, la persona y los reemplazos que van a tener que llevar adelante esa tarea con el recurso asignado. Y en forma muy clara qué es lo que tienen que hacer. No podemos escribir un protocolo en potencial, sino en forma tal que se lea que es una orden lo que tiene que seguir el trabajador. Por ejemplo, paso número 1, establecer qué sistema de detección están instalados, en qué lugar y qué detectan. Dejar establecido qué tipo de señales emite cada sistema de detección y cómo proceder en consecuencia. Proceder significa a quién le aviso, cómo le aviso o qué hago. Definir qué hace cualquier persona que se encuentre dentro de la empresa cuando se encuentra con un problema. Debe quedar lo suficientemente claro qué hace una persona cuando detecta una situación anómala, qué hace con esta información, a quién le avisa y con qué elemento de comunicación o recurso le va a avisar. Los rondines, no nos olvidemos de esto. Definir el rondín no solo en cuestión de seguridad patrimonial, sino en cuestión de etapas de no actividad o de baja actividad, o lo más peligroso es el postmantenimiento. Trabajos en caliente, montajes, etcétera, que hagan que después tengamos una emergencia o un potencial incendio, por dónde pasar, qué mirar, etcétera. Así que la intervención en los rondines de seguridad es muy importante. Alarma. Definir quién decide evacuar. Establecer reemplazos para esta persona que decide evacuar. Establecer los medios de comunicación que tenemos que usar
para informarle a esta persona que decide evacuar que nos encontramos con un problema. 3. Decisión. Establecer pautas y orientaciones para decidir la evacuación. Esto lo vamos a poder mejorar cuando empecemos a pensar en las emergencias. Cada emergencia va a tener que tener una pauta de qué hacemos con las personas. ¿Las hacemos esperar? ¿Las hacemos mover? ¿O las sacamos al exterior en forma inmediata? Otorgar autoridad al que tiene la responsabilidad de decidir la evacuación. Esto es muy importante para que pueda decidir sin pedir permiso. No quiere decir que no tenga que dar posteriormente explicaciones de lo que hizo. Información. Definida la evacuación, necesitamos informar a cada una de las personas que se encuentran dentro de la empresa que deben ser evacuadas. Por lo tanto, necesitamos un sistema de comunicación que debe estar en función de si es una evacuación parcial, evacuación escalonada, una evacuación total, una evacuación de a pasos. Esto va a cambiar un poquito de acuerdo al tipo de evacuación. Preparación, establecer todas las tareas mínimas indispensables que se deben realizar y quién la debe realizar antes de salir. Establecer también los reemplazos para realizar estas tareas. Dividir las tareas en pequeñas tareas realizadas por varias personas al mismo tiempo. Definir, esto es un tema crítico, definir quién llama bombero, policía, ambulancia y otros servicios de urgencia, solo en caso de ser necesario. Hay que tener en cuenta que no vamos a esperar ni a la policía, ni a los bomberos, ni a la ambulancia para salir. Primero salimos y después seguramente van a caer los bomberos públicos, la policía, la ambulancia, personal de tránsito, servicios de urgencia, y solamente llamarlo en caso de ser necesario. No podemos estar llamando a todo el mundo porque vamos a hacer una evacuación. Hoy en día ya los listados de teléfono no hacen falta porque con los celulares esto se soluciona, pero no está de más dejar siempre en algún lugar los teléfonos a los cuales tenemos que llamar. El que tiene que cortar el gas, el que tiene que cortar la luz de la zona, aguas provinciales. Hoy con el 911 se solucionan muchas cosas, pero bueno, necesitamos tener todos los teléfonos indispensables. Salida. Establecer el sistema de ayuda y soporte para personas con capacidades especiales. Personas ciegas, sordas, ancianos, enfermos, personas con sobrepeso, personas con problemas de movilidad, etc. Establecer quién va a cortar el tráfico. Si tenemos una empresa en zona donde tenemos que hay avenidas o calles, necesitamos primero cortar el tránsito para que las personas puedan salir del edificio y dirigirse a un lugar lo más alejado posible del peligro. Esto es muy común, que las puertas abran hacia adentro, por lo tanto tenemos que establecer este rol de alguien que primero abra la puerta, las trabe abiertas para que el personal pueda salir. Verificación, definir metodología a seguir para verificar que todos los que hayan estado adentro estén afuera y en las condiciones físicas que salieron, por si necesitan después la asistencia de una ambulancia. Establecer el enlace de la persona que le va a informar a los bomberos o a la brigada de rescate que alguien no salió o no se presentó a la verificación. Rescate. Definir quién va a hacer el rescate. Si vamos a preparar personal propio o vamos a utilizar una brigada pública y quién va a ser esta brigada pública. Obviamente no tenemos muchas opciones como ser los bomberos locales y quién, como dijimos hace un ratito, y quién va a ser el enlace y el contacto con esta brigada. Seguimiento psicológico. Acá lo que tenemos que hacer es establecer un protocolo de actuación, es decir, qué hacer y a quién informar que en el trabajo tengo un compañero que se comporta de manera extraña, por ponerle un nombre, después de haber pasado por un proceso de evacuación en crisis. Porque normalmente lo que podemos llegar a hacer es, bueno, lo hablamos, lo tratamos como un amigo, con un compañero, y posiblemente esté necesitando la ayuda de un profesional. Paso 9. Líderes de evacuación. En caso de considerarlo necesario, necesitamos definir los líderes de evacuación para cada grupo. Un líder por piso, un líder por oficina, un líder por cada sector. Cada empresa lo maneja en caso de considerarlo necesario. Punto final. Hay que definir dónde los vamos a encontrar todos o dónde cada grupo se va a encontrar si hablamos de empresas muy grandes.
También hay que prever que en plantas muy grandes o de grandes extensiones, la posibilidad de evacuaciones parciales, es decir, evacuamos primero un punto seguro dentro del establecimiento para posteriormente después evacuar hacia el exterior. No hay que olvidarse que legalmente necesitamos garantizar la evacuación de las personas a el exterior de la edificación, es decir, pasando el límite, llegando a la vereda, por poner un término práctico, el límite municipal. ¿Qué es un punto de reunión? Es un punto, una zona bien señalizada dentro o fuera de la empresa, que también no solo sirve como punto de reunión, sino que puede ofrecer servicios como botiquines, teléfono de emergencia, listados de personal, elementos de protección personal, indicaciones, un punto de para bajar el nivel de estrés también sirven estos puntos de reunión. Paso 11, definir las rutas. Una vez que tenemos armado todo y empezamos a hacer los simulacros, empezamos a definir si las rutas seleccionadas son las más adecuadas en función de los resultados que nos esté dando los simulacros y en función después de lo que vamos a ver, que es la verificación legal. La verificación necesariamente la vamos a hacer conforme en ambientes laborales, siguiendo el decreto 351 del 79. Algunas empresas más avanzadas podrán aplicar en FPA 101. No nos olvidemos que también tenemos normas IRAN u otras normas internacionales que la empresa adhiera. En algunos casos también tenemos que aplicar código de edificación municipal donde está radicada la empresa, así que tenemos que hacer una verificación respecto de si la ruta de escape, el medio de escape, cumple con requisitos legales. Verificación. Necesitamos verificar legalmente todo el plan de evacuación. Vamos a ver si hacia el final cuáles son los requisitos legales, pero necesitamos verificar iluminación, demarcación, parral antipánico, construcción de muros, recortafuego, etc. Todo aquello que haga a que un medio de escape sea seguro. Instructivos. Bien, en este paso, a ver, ¿le puedo dar a cada trabajador el plan de evacuación completo? Sí, no hay problema, pero lo importante es que cada trabajador tenga el instructivo respecto a su rol. ¿Qué tiene que hacer él en caso de evacuación? Primero, cuál es su ruta de escape en función de dónde trabaja o dónde está, y después cuál es su rol. El rol de ser un evacuado o el rol de cumplir alguna tarea en el proceso de evacuación. Es lo que necesita saber esa persona. El resto del proceso no lo necesita saber, más allá de que no está de más que lo conozca. Necesitamos informarle su rol, capacitar y entrenar cada rol del plan de evacuación.